vivir más tiempo, cada vez tenemos pacientes diabéticos de largas evoluciones que desarrollan gastroparesias. Entonces, es más común cada vez el tema, el que ustedes encuentren un paciente que viene a la consulta porque se queja de que tiene dolor, de que tiene dispepsia, ya hablamos de dispepsia, que es la dispepsia, y se queja de vómitos retencionistas sobre todo. Entonces, es un tema que van a comenzar a ver ustedes con mayor frecuencia cada vez. Ajá. Los de lejos ya tienen las presentaciones, si quieres ponla aquí, entra ahí para que se... Ajá. Listo. Entonces, bueno, definimos a la gastroparesia como aquel síndrome que se caracteriza por un retardo del vaciamiento gástrico. O sea, una parálisis del estómago prácticamente, una dificultad en la motilidad gástrica. Estoy nervioso, ya lo reconocí. ¿Ya vio la nota de que el Día del Corazón? Ah, bueno. Pregúntele quién le dijo lo que dijera. Ahí entre los dos hicimos la colaboración de eso del Día del Corazón. Y ya lo ando presumiendo en todos lados, porque luego va... ¿Cuándo es lo de la tele? ¿Cuándo va a salir? Hoy. Ratito lo vemos, porque vamos a hacer, pues usted, su mamá, su tía, creo que nomás, José Tomás y yo viéndolo, 5 personas. Por eso digo usted, ajá, la mamá del doctor Adrián, la hermana del doctor Adrián y yo, vamos a hacer 5 viéndolo. Bueno, perdón, teníamos un paréntesis aquí. Entonces, aquel síndrome que se caracteriza por un retardo del vaciamiento gástrico sin una situación física que haga lento ese vaciamiento gástrico. Es una situación meramente funcional y que se puede definir también como aquella enfermedad neuromuscular gástrica. Y la cosa es que es gastroduodenal generalmente porque tampoco el duodeno se mueve de manera adecuada y que provoca una disfunción motora y sensitiva que origina los síntomas abdominales crónicos y representa un problema para nuestro paciente de que está de manera recurrente sintiéndose mal, teniendo los malestares, acudiendo a la consulta. Y de hecho, el paciente con gastroparesia es un paciente que conoce aquí en Aguascalientes, por ejemplo, conoce a todos los gastros clínicos y a todos los gastros quirúrgicos, porque va con uno, no mejora, va con el otro, tampoco mejora, va con el otro, tampoco mejora. Entonces, esto representa el cansancio físico del paciente, la frustración del médico porque no le puede arreglar la molestia al paciente y la repercusión importante en cuanto a costos derivadas de la atención. La gastroparesia y sobre todo en la evolución natural de la enfermedad, pues puede ir desde situaciones leves que tienen que, ojalá, ya ven, no soy yo, es la tecnología. Pueden ir desde situaciones leves en el inicio del problema hasta situaciones muy graves donde ya tenemos un estómago enorme, un estómago difícil de estudiar en todas sus formas porque se vuelve un estomagote grandototote con la posibilidad de esa retención y la posibilidad de esos vómitos retencionistas y lleva a un problema importante entonces con nuestro paciente y con una posibilidad entonces de esas manifestaciones desde leves hasta graves. Y es una patología que se conoce mal su epidemiología porque muchos de los pacientes comienzan a aprender a vivir, así como decíamos en dispepsia, que aprenden los pacientes a vivir con las molestias, pues el paciente también aprende a que 2 veces a la semana va a estar vomitando y que vomita lo que consumió hace 3 o 4 días. Entonces el paciente se presenta con esa normalidad para él de estar vomitando, de no poder comer, de tener el dolor. Entonces no se reporta como tal la enfermedad en múltiples ocasiones. Y además, pues bueno, el médico que ve al paciente con las complicaciones, sobre todo hablando de diabetes mellitus, que es la principal causa aquí con nosotros, el paciente que ve el médico que ve al paciente con diabetes no le... Ahí está, ya ves, perfecto.
no le toma demasiada atención al tema gastrointestinal. Se fija más y en endocrino ustedes ven que les hablan mucho del pie diabético y generalmente es allá anecdótico que nos hablen de visceropatía diabética. Entonces nos piden que recordemos que hay que estarle revisando los piecitos al paciente, que le estemos dando las indicaciones de utilizar un calzado que no le apriete o de utilizar unos calcetines que no le van a provocar lesiones, etcétera. Pero muy pocas veces se habla del tema de lo gastrointestinal con el paciente diabético. Y las manifestaciones de diabetes a nivel digestivo puede ser gastroparesia o diarreas o estreñimientos crónicos. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esta posibilidad diagnóstica a nuestro paciente, pero por eso también la epidemiología no está así reportado completamente. ¿Qué es lo que causa gastroparesia? Pues bueno, decíamos aquí con nosotros la causa más común es diabetes mellitus. Aquí dice que la idiopática está cerca de 1/3 de los pacientes, pero es porque se pone como idiopática en algunas ocasiones a ese paciente diabético mal estudiado, mal tratado y que provoca el síntoma gastrointestinal y no se detecta que la gastroparesia que tiene el paciente es secundaria a la diabetes mellitus. Hay algunas otras causas, como puede ser eso, la situación de un paciente que se le hizo una gastrectomía parcial por un cáncer, el paciente que terminó en una cirugía para control de peso, por ejemplo, en bypass, lo que se hace es que se hace una resección gástrica y eso, lógicamente, al hacer la sección nos va a llevar a desconexión de las fibras nerviosas y entonces el paciente va a quedar con cierto grado de tiempos. Déjenme, que hay dificultades técnicas allá también. Nunca sean jefes, sacarse la rifa del tigre, pero enojado. Entonces, la causa posquirúrgica es otra de las situaciones que podemos tener en nuestros pacientes. Y, pues bueno, puede estar incluido, y les digo, el aumento de la esperanza de vida en nuestros pacientes va a hacer que tengamos más situaciones degenerativas, neurales, más posibilidades de que el paciente tenga eventos vasculares cerebrales y como consecuencia, no nada más en evento vascular cerebral, también nos acordamos nada más siempre de la hemiplegia con la que queda el paciente, pero, y decimos eso, no mueve una piernita y no mueve una manita, pero tenemos que ver que también no mueve una parte del tubo digestivo, tenemos repercusión en todos lados. Entonces son las miopatías, las distrofias miotónicas, amiloidosis, las enfermedades del tejido conectivo, etcétera. Todas esas son situaciones que nos pueden llevar a esas alteraciones de movimiento del estómago. Las alteraciones infecciosas, como puede ser la infección por Clostridium botulinum, poco frecuente actualmente, bueno, por el Clostridium. Ahorita tenemos mucha acción de la toxina botulínica, pero por otras cosas, pero no como infección. Las infecciones por Trypanosoma cruzi. Aquí en nuestro medio estamos en un sitio donde es común la infección por Trypanosoma cruzi. ¿Qué enfermedad causa Trypanosoma cruzi? Enfermedad de Chagas. ¿Qué problemas, hablando del Día del Corazón, qué problemas cardiovasculares provoca Chagas? Bueno, comienza con miocarditis, pero luego ¿qué hace? ¿Qué le hace al músculo? Y por eso acá también provoca problema. Una miocardiopatia. ¿Cardiomegalia? Una cardiomegalia, una miocardiopatía dilatada, exactamente. Los músculos se hacen así, laxos, y en el estómago provoca exactamente lo mismo. El estómago se hace un estómago así, sin tono. Entonces puede ser. Otra es, ahorita estamos con esta pandemia viendo mucha actividad de Epstein-Barr, de citomegalovirus, y estamos viendo como efectos incluso postvacunales y ya se ha reportado desde influenza y ahorita efectos postvacunales de síndrome de Guillain-Barré.
pues Guillain-Barré también, así como altera motilidad de los piecitos y de todo lo demás, también altera funcionalidad del tubo digestivo. Entonces pueden ser causas también estas situaciones de los músculos secundario a problema de la placa neuromuscular realmente. Alteraciones del sistema nervioso central, ya decíamos las lesiones de la médula, los eventos vasculares cerebrales, el trauma craneoencefálico, etcétera, y algunas otras donde el paciente con Parkinson, por ejemplo, que antes se creía que Parkinson nada más era, ¿dónde está el problema en Parkinson? ¿En qué núcleos? ¿Estás en negra? ¿De dónde? Pero no hay un lugarcillo así específico. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito y estudiaba eso de neuro, que nunca le entendí bien, que decían que había un... Y de hecho ahí es donde ponen ahorita, aquí en México ya, era de otro lado, ¿no? ¿No era el núcleo subtalámico? ¿Del núcleo qué? ¿No era el núcleo subtalámico de Luis? Que el núcleo subtalámico, dice Luis Fernando. ¿Le hacemos caso? Sí, ñaño. Pero usted dijo que hacían un procedimiento ahorita, nada más que no escuché. Ajá, sí, es que apenas iba a contar, allí para activar ese núcleo, ponen ahorita, ya lo hay aquí en México, un chip, un transductorcito, así como como los marcapasos, así ponen un chipcito que activa ese núcleo y hace que se quite del temblor Sí, se me hace que sí y es las ese. molestias de Parkinson. ¿Cómo? Se me hace que sí es ese que le digo. Ajá, El perfecto. subtalámico de Luis. Núcleo subtalámico de Luis, y lo dice Luis. ¡Ay, hijo de la! Que núcleo subtalámico de Luis, y lo dice Luis. Pues bueno, el problema también acá puede estar en las fibras del plexo mientérico de Virgilio. Ah, ¿verdad? No, ¿cómo se llama el plexo Jájalas. mientérico? ¿Son células de quién? Uno es de Auerbach y el otro es de Meissner. Meissner. Y las celulitas que transmiten todo eso, el segundo, quien dijo que era el segundo cerebro fue Ramón y Cajal, y se llaman las células de Ramón y Cajal, un médico español, un patólogo español, muy avesado en esas cosas. Bueno, Parkinson, por ejemplo, provoca alteraciones. Antes creíamos que era nada más el temblorcito, la imposibilidad para llevar a cabo las tareas cotidianas, pero afecta también a sistemas de transmisión nerviosa en otros sitios y nos lleva a que el paciente con Parkinson tenga también gastroparesia. Las otras alteraciones del sistema nervioso central, pues también, y algunos trastornos psicógenos, el estrés. Hay pacientes que en cuanto empiezan con el estrés, ya saben ustedes, lo más común que estamos acostumbrados es que el paciente con estrés comience con problemas y lo asociamos así completamente, de síndrome de intestino irritable. Decimos, es que me empieza la colitis o la diarrea o se detiene por completo. Pues también en el estómago funciona de esta manera la repercusión de estrés emocional. Alteraciones endocrinas y metabólicas, donde tenemos a la reina de la gastroparesia, la diabetes mellitus. Y sobre todo, diabetes mellitus de larga evolución o la diabetes mellitus de tipo 1, la insulino dependiente, como son degeneraciones que se van formando desde edades muy tempranas, porque el tiempo en el que se diagnostica sigue siendo un tiempo largo, entonces la degeneración nerviosa es común, y la degeneración vascular a nivel de la microcirculación arteriolar nos lleva a estas situaciones. El embarazo, y luego ven ustedes que dice iatrogenia, y nosotros estamos acostumbrados a ver que iatrogenia es un mal que le hizo el médico a alguien. No, iatrogenia es de la raíz griega iatros, que es médico, y genes, que es el inicio de algo. Entonces, tiene que ver con terapéuticas, y aquí lo vemos con algunos medicamentos, todos los medicamentos que en psiquiatría, por ejemplo, que les dicen a ustedes, utiliza tal cosa. Ah, fabuloso, ya se le quitó el estrés, ya se le quitó la ansiedad, ya anda con menos depresión el paciente. Pues todos los medicamentos que funcionan en sistema nervioso central, lógicamente también van a tener una repercusión en el tubo digestivo. Entonces, los agonistas adrenérgicos, los antagonistas colinérgicos, los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, tienen repercusión en el tubo digestivo y nos provocan disminución de la motilidad del estómago. Allí, por ejemplo, en los pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 se ve que
hay un retardo en el vaciamiento gástrico por daño de las neuronas entéricas, especial en el paciente diabético de tipo 1, que quiere decir entonces que hay o degeneración de las fibras nerviosas, o en la posquirúrgica corte, una sección de las fibras nerviosas, o alteración en la capacidad de transmisión que tiene el sistema nervioso a la placa neuromuscular. Y entonces todo esto lo que nos hace es que el paciente se manifieste con primero con síntomas parecidos a dispepsia, y luego ya comienza el dolor, la distensión y los vómitos retencionistas, que es el síntoma prácticamente por lo que el paciente acude con ustedes a la consulta. Entonces, gastroparesia se manifiesta de esa manera: náusea y vómito, dolor abdominal. No es un dolor, no crean que el paciente, y recordemos que el paciente que tiene esa alteración de motilidad también tiene alteraciones de sensibilidad, entonces no viene con un dolor importante así de, no me puedo mover, sino que viene con una molestia vaga, epigástrica, sensación de distensión, en ocasiones como el paciente comienza a perder peso porque no está comiendo de manera adecuada, aparte del otro montón de cosas que pueda tener como causa de la gastroparesia, pues entonces vemos a un paciente debilitado, y hay ocasiones donde se ve así en la revisión del abdomen una bola que corresponde a la bolsa gástrica, y entonces se presenta con eso, alteraciones de la sensibilidad, no un dolor así como tal, o nada más una molestia, y los vómitos, que tiene esa característica de ser retencionista. ¿Qué quiere decir retencionista? Que tiene el vómito de lo que comió hace 3 días. Se comió una manzana y hace 3 días, se la comió hace 3 días y hoy vomita la manzana. Afecta la calidad de vida de nuestro paciente, porque ese paciente pues ya no disfruta la alimentación. Cada vez que come, al ratito tiene que ir a vomitar, se siente molesto del epigastrio por tener la dificultad en el tránsito, y eso le provoca estrés emocional de que ya no puedo comer, de que estoy bajando de peso. La mayoría de los pacientes comienzan a pensar cosas catastróficas cuando comienzan con estos síntomas, o buscan en internet y ¿por qué vomito frecuente? Cáncer gástrico. ¿Por qué tengo dolor en la parte superior del abdomen? Cáncer gástrico. Entonces entran a esa situación de estrés emocional. Y pues bueno, de allí ya sabiendo qué es lo que lo provoca y cómo se manifiesta, entonces vamos a buscar nosotros cómo hacer el diagnóstico de la función de vaciamiento del estómago. ¿Cómo se les ocurre que vamos a establecer el diagnóstico más fácil? O sea, saber eso, que está lento el tránsito del estómago. Con una serie esófago-gastrodenal, exactamente. Aquí la doctora dice serie esófago-gastrodenal. Es un estudio fácil que se puede hacer en cualquier lugar prácticamente, y que efectivamente nos permite ver cómo pasa el material de contraste a través del esófago, cómo llega al estómago y cuánto tiempo se tarda en el estómago y el vaciamiento hacia el duodeno. ¿Qué otra opción? ¿Ah? Gamografía. ¿Cómo se hace la gamografía? Sobre todo. No, son dos estudios. Nos dicen acá que una gamografía y que es con fluoroscopía. No, la gamografía, el alimento que le vamos a dar es una papilla que se le da al paciente enriquecida con algo, tecnesio 99, con algo radioactivo, exactamente, con radiación. Entonces se le da la papillita y el paciente permanece en la cámara de la radiación, de la gamografía, y se ve cuánto tiempo. Es muy parecido a la serie esófago-gastrodenal, nada más que utilizamos algo radioactivo, y el paciente sigue aventando radiación toda una semana y poniéndose verde así. Entonces, pero también en los dos ya se sabe cuánto tiempo debe durar el material en cualquiera de los dos estudios, cuánto tiempo dura el material en el estómago. La diferencia está en que el paciente puede tener una gastroparesia casi selectiva, o cuando está comenzando con los problemas, la serie esófago-gastrodenal nos puede resultar relativamente normal.
o nada más retardo pequeño en el vaciamiento, porque utiliza líquido, esa es la gran diferencia, utiliza líquido. Y recuerden ustedes que el estómago es inteligente de que pasa primero los líquidos, luego los carbohidratos, luego las proteínas y luego la grasa. Entonces, acá, como es una papilla, sí es más real en el gamagrama el saber cómo se mueve esa papilla y en cuánto tiempo vacía. Pero finalmente, pues bueno, los dos nos sirven. ¿Qué otros métodos tenemos? ¿Cómo? Endoscopía. No nos serviría demasiado para diagnóstico, pero nos permite, sobre todo, descartar datos de obstrucción mecánica. La endoscopía nos serviría para saber si tengo un tumor en el tracto de salida gástrico, una úlcera en la unión gastroduodenal, por ejemplo, y que eso haga una alteración de motilidad por algo mecánico, pero no es la mejor manera. Pero, bueno, la endoscopía lo que nos da de datos es que, ya ven que endoscopía tiene que llevar un periodo de ayuno de entre 6 y 8 horas, entonces la preparación previa, pues uno espera que el estómago esté vacío, entra el endoscopista y se encuentra restos de alimento y un estómago grandotote. Entonces, sugiere el diagnóstico y nos sirve para eso, para descartar causas mecánicas. ¿Qué otro? Bueno, ese es el otro problema con gammagrafía. No hay en todos los lugares, y con la serie, aunque no le haga la serie completita como debe ser, con que le dé el trago del material y le tome una radiografía a los 15 minutos, a la media hora, con eso ve que no vació, y ya decimos, estamos ante una gastroparesia. Y efectivamente el gamagrama pues no está disponible en todos los lugares, ¿sale? ¿Qué otra opción? Gammagrafía, serie esofágico-gastrodenal, endoscopía. Manometría. Como electrofisiología, que nos dicen acá los de a distancia que manometría. Entonces, efectivamente, una manometría es lo mismo, nomás que una manometría gástrica. Otra vez, estudio, y bueno, sí, está descrito, sí se puede hacer, es un estudio difícil, un estudio no estandarizado completamente, porque es meter la sondita, no sabemos exactamente en qué porción, y sobre todo si el estómago ya está al doble del tamaño o al triple o al cuádruple, no sabemos dónde va a quedar exactamente la sonda que mide la presión intragástrica. Y es caro, es difícil, no se tiene accesible en todos los lugares, pero puede ser. ¿Qué otra opción? Todos son válidos. ¿Puede ser mejoramiento de los síntomas con administración de procinéticos? Bueno, prueba terapéutica, nos dice Paco que la mejoría de síntomas con el uso de procinéticos. Sería una prueba terapéutica y efectivamente la podemos utilizar también allí como prueba diagnóstica terapéutica. ¿Qué otra? Ese que dice ahí, vaciamiento de marcadores mediante fluoroscopía. ¿Ese cómo sería? ¿Cómo se les ocurre que es el estudio? Pues se realizaría una fluoroscopia, como dice, y sería más bien que a través de esas sustancias se hace el vaciamiento gástrico. Ajá. ¿Y como qué sustancia utilizaríamos para evaluar el vaciamiento? Allí le llamaríamos mejor serie esofágico-gastrodenal, que también es lo mismo, la fluoroscopía y el PAS. Bien, es pregunta capciosa porque de repente vemos eso y decimos, caray, ¿cómo será? Ya saben ustedes que a la mexicana hacemos un montón de cosas, entonces facilito. Ustedes saben que pueden ir a la farmacia y comprar, decirle, señor, véndame 10 cápsulas solas, así cápsulas que no tienen nada. Cuando a su abuelita le duele la cabeza y no le quieran dar medicamento porque ya saben que el placebo le va a funcionar, le ponen harina, le ponen azúcar, le ponen lo que usted quiera dentro de la cápsula, porque si se las damos solas, la abuelita luego le va a decir, esto no trae nada. Pero las llenan ustedes con lo que ustedes quieran. Y así compran las cápsulitas en la farmacia. Bueno, se compran las cápsulitas, se llenan de balines, así fácil, balinitos normales y se cuentan cuántos balines le estoy poniendo a la cápsula. Por ejemplo, 5 balines en cada cápsula y le doy 5 cápsulas al paciente. Ya sé que tengo 25 balines en el estómago de ese paciente. Se los toma y luego se hace una radiografía simple donde se puede por fluoroscopía estar todo el rato, pero es mucha radiación la que le vamos a estar pasando al paciente. Entonces le hacemos la radiografía simple, luego le hacemos una a los 10 minutos, otra a los 15, otra a la media hora, y con eso vamos
midiendo cuántos de esos marcadorcitos ya están fuera del estómago, cuántos se van yendo. Entonces es una forma fácil también hacia la mexicana de hacer esa modificación. ¿Sale? Entonces nos dicen que la manometría, ya platicamos de ella, la medición de vaciamiento gástrico con ultrasonido es otro método también así clínico fácil, donde el radiólogo hace un ultrasonido basal con el paciente en ayuno completito, se supone que el estómago está vacío, le da 1 litro de agua. ¿Cuánto es la capacidad gástrica normal? Así, la que tenemos todos. Bueno, ¿qué tienen ustedes? Los cirujanos tenemos más. Capacidad gástrica fisiológica. Los que están en la casa, ya ven, no estudiaron anatomía y fisiología del estómago. Un estómago normal, así como el de ustedes, ¿eh? Son 75 mililitros, ¿no? No. Pero puede... 2.500 entonces. No, la algo así. primera es muy poco y la segunda es muchísimo. ¿Cómo? Sí. A ver, ni tú ni yo, 75 mililitros es demasiado poco, es la capacidad de la vesícula biliar. Y 2.500 mililitros es demasiado. ¿A quién le caben 2,5 litros en el estómago? ¿Quién se toma 2,5 litros así y decir, Los cirujanos. a gusto? No sé Esa es qué. esa es la capacidad fisiológica, lo que puedo tomar así y quedo satisfecho, lo que no me provoca problema. ¿Cuánto? Más o menos entre 900 mililitros y 1 litro 200 por ahí, los que son muy panzones y que comen mucho. Pero sí, más o menos 1,000 mililitros, entre 900 y 1,000 mililitros es la capacidad gástrica normal. Por eso, en la medición de vaciamiento con ultrasonido se le da 1 litro de agua al paciente y se mide, también igual que en la radiografía, cada cierto tiempo va midiéndonos. Recuerden que el ultrasonido tiene la gran ventaja de que nos puede medir cantidades de líquidos dentro de un recipiente, y entonces vamos viendo a los 15 minutos cuánta capacidad siguió teniendo el estómago. No, pues a los 15 minutos sigue con el litro allá adentro, ¿no? Pues a la media hora sigue el litro, pues tengo un estómago que no está vaciando. Entonces, se puede hacer esa prueba de vaciamiento con ultrasonido. Otro es la resonancia magnética. También se enriquece una papilla con gadolínio y luego metemos al paciente al resonador y con eso vemos también el movimiento, cómo está el movimiento gástrico. Y otro método de la telemetría con cápsula endoscópica. Recuerden ustedes que ese sistema Bravo de la cápsula endoscópica pues nos permite tomar las fotitos, ver cómo se está moviendo. Ese tiene la ventaja de que nos permite ver eso, si hay sitios específicos de alteración de motilidad a nivel gástrico, o si de veras todo el estómago no se mueve. Y además nos puede medir eso, en cuánto tiempo tarda la cápsula en salir hacia el duodeno. Entonces, son las opciones que tenemos. Y ya que detectamos nosotros que el paciente tiene esa alteración de motilidad, entonces viene el tratamiento y esa prueba terapéutica que nos decía Paco ahorita, le damos los procinéticos y mejora, pues entonces quiere decir que sí estamos ante esta situación. Pero el tratamiento, así como decíamos, que primero, hay muchas causas de gastroparesia. Segundo, gastroparesia es difícil su diagnóstico en múltiples ocasiones porque no se sospecha, porque el paciente aprende a vivir con las molestias. Entonces, pues es difícil, y por eso les digo que el paciente conoce a todos los médicos y anda buscando a ver quién le da otra opción, y se conocen los procinéticos mejor que nosotros. Dice, no, ese ya me lo dieron, no me funcionó. No, ese nomás me daba sueño y tampoco me jaló para lo de la panza. No, ese al revés, en lugar de quitarme la náusea me dio más náusea. No, ese hizo que me sintiera mareado. No, ese no me dejaba dormir. Entonces se sabe hasta los efectos secundarios de los procinéticos mucho mejor que nosotros. El tratamiento incluye dieta. Si recordamos nosotros otra vez fisiología gástrica, si le damos dieta rica en proteína y en grasa, pues vamos a poner a ese estómago a una dificultad mucho mayor. Entonces la dieta debe ser una dieta lo más facilito, lo más digerible posible, con carbohidratos simples, con grasas que sean fáciles de digerir, y le podemos ayudar al paciente a la digestión con algunos otros productos. Y debemos ser muy cuidadosos, sobre todo con las fibras hidrofílicas, la fibra que en cuanto está en contacto con agua se expande, porque si le damos fibra así al paciente, se le llena la
panza, de todo el estómago se llena de la fibra y se ocluye mucho más. Entonces es el gran problema con eso. ¿Vale? Entonces la dieta debe ser una dieta facilita de digerir, debe comer el paciente 5 o 6 veces al día, dividida en quintos o en sextos, cantidades pequeñas, incluye procinéticos y existe ese RM131, que es un pentapéptido sintético agonista de la grelina. Recuerden ustedes que la grelina es la hormona del hambre que se produce en las células que están en el fundus gástrico y que cuando el fundus está adosado, cuando está vacío el estómago, comienza la función de activación de grelina y provoca movimiento del estómago. Entonces, es un fármaco que está desafortunadamente todavía en estudio, no está en el mercado, pero ofrece buena oportunidad de que cuando llegue nos va a salvar mucho de estas cosas. Y otra es la estimulación gástrica eléctrica, que es por la paroscopía se entra y se colocan un transductor eléctrico en diferentes, sobre todo en 4 puntos especiales del estómago, y se conecta a una maquinita que está subcutánea, como es un marcapasos, pues, y manda una señal de activación que puede ser durante todo el tiempo o cuando el paciente va a comer, es cuando activa la maquinita, comienza a comer, está activa la maquinita y luego ya deja de comer y un ratito después desactiva a la máquina, la estimulación. La dieta, decíamos entonces, en bolos pequeños, con semisólidos, baja en grasas, baja en fibras no digeribles, con suplementos de vitaminas y de minerales que va a tener dificultad el paciente, porque recordemos que es un estómago que no se mueve, que por lo tanto también la capacidad funcional de producir pepsina, ácido, factor intrínseco se va a ver alterado. Entonces, tenemos que estarle dando vitamina B12, tenemos que estarle dando hierro porque lo pierde. Como ya está desnutrido, sobre todo el paciente que tiene el problema muy acentuado, es un paciente que se desnutre, se deshidrata, entonces tenemos que darle ese tipo de nutrición. Allí la guía de práctica clínica dice que vamos a utilizar una sonda nasogástrica. La lógica nos dice que la sonda nasogástrica no sirve para nada porque llega al mismo reservorio. Si el problema es allí, que voy a poner de ejemplo el bote de aquí de la doctora. Si el problema es que este bote tiene una llavecita aquí para que drene y no le hago algo de aquí para allá y yo le sigo echando con una manguera acá arriba, va a seguir llenándose, pero no me va a ayudar a drenar. Entonces lo que tengo que hacer es mejor una sonda nasoyeyunal, una sonda que pase más allá del estómago y con esa sí puedo hidratar, nutrir al paciente de una forma mucho más controlada. Hay unas sondas que tienen 2 lúmenes, una sonda nasogástrica que me permite extraer lo que hay en el estómago, también para permitir que no siga así infladote, grandotote, y el puerto enteral que permite la llegada del alimento y de los líquidos y todo hasta el yeyuno. Entonces, es lo que podemos utilizar. Depende de la gravedad, claro, los pacientes que están comenzando, que apenas tienen los síntomas iniciales, ellos van a responder muy bien a los procinéticos. Aquí les pongo la mayoría de procinéticos que tenemos actualmente en el mercado y la dosis, cómo lo podemos utilizar. La metoclopramida, por ejemplo, entre 10 y 20 miligramos cada 8 horas. ¿Saben ustedes que eritromicina es un excelente procinético? Eritromicina, de hecho, nace como procinético y luego vieron que los pacientes que eran tratados con eritromicina buscando la acción de procinesis, se les quitaban las infecciones y ahora la cosa primaria para lo que utilizamos es ¿cómo se llama? La opción terapéutica cuando el paciente es alérgico a las penicilinas. Entonces, pero eritromicina, sobre todo en jarabe, tiene una excelente función de procinesis. Los más nuevos, en el anterior estaban los clásicos de los procinéticos, los más nuevos, itoprida, mosaprida, leusulprida, que tienen buena función ahí en el estómago. Entonces, son las opciones que tenemos de tratamiento. Lógicamente, pues, los inhibidores de la bomba de protones para disminuir el daño que le provoca la producción de ácido a nuestro paciente. El control de la causa primaria. Si no le controlo la diabetes mellitus al paciente, pues por más procinéticos que le dé, no le voy a lograr controlar
la gastroparesia. Si no se le controla el Parkinson, también por más, y recuerden que metoclopramida, por ejemplo, pues tiene efectos extrapiramidales y un montón de cosas, entonces en lugar de mejorarle, voy a darle más problema al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, si hay dudas, si hay comentarios, con gusto, y si no, les dejo las preguntas de reflujo duodenogástrico, que es el siguiente tema que vamos a ver. Bueno, aunque sea muy buen procedimiento de erytromicina, no sería como tan factible como por la resistencia. Una es resistencia antibiótica y la otra, ¿ha tomado eritromicina usted en algún momento de la vida? Duele la panza horrible, provoca una gastritis medicamentosa, pero gachísima. Pero es algo que utilizamos ya prácticamente lo desesperado. Cuando ya no le jaló ningún procinético, utilizamos jarabe de eritromicina. Ajá, entonces es una opción, ¿sale? Pero si cada quien consta según es, sí, doctor. Doctor, y con el uso de erytromicina tampoco no se le da la prueba de esterilización. Toda la microbiota, las dos cosas, lo que dice la doctora. Resistencias bacterianas importantes, mutaciones, y otra, el trastorno de la microbiota gastrointestinal, efectivamente. Y no nomás la gastrointestinal, la microbiota a todos los niveles, efectivamente, tiene que ver. ¿Alguna otra duda? Doctor, Ángel, vámonos pues. Sí, Luis. bueno, en el tratamiento dijo que se colocaba una sonda nasoyuyenal. Es que Ajá. mencionó un ejemplo, pero pues no vimos, no vimos acá de este lado. Ajá. Ok, nada más era, lo hicimos aquí con un botecito de tomar agua, de que si la sonda nasogástrica, porque aquí la presentación en la guía de práctica clínica dice que se puede utilizar una sonda nasogástrica, pero realmente la utilización de la sonda nasogástrica no es la mejor opción. Mejor una sonda nasoyeyunal, porque si no es llevarle con la nasogástrica el alimento al mismo estómago que está disfuncional. Entonces hay que pasar el estómago con una nasoyeyunal. Ok, gracias. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces les dejo ahí las preguntas y nos vemos la próxima sesión con reflujo duodenogástrico. Lean el reflujo duodenogástrico, por favor. Gracias, Doc. Víctor. Sigue ahí. Ajá. No, pues me hubieras dicho, sí, ya me acordé, les dije, díganme, recuérdenme que no, bueno, entonces vemos enfermedad ulcerosa gastroduodenal, y luego ya reflujo, duodenogástrico. Sí, doctora Jimena, perdóname. Perdón, doctor.